Libertad de expresión. TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días, 10 de la mañana y 1 minuto. Estamos empezando la primera mañana. Una primera mañana, en un ratito están mis compañeros ampliando las características, pero básicamente habrá que estar muy atentos a lo que pase con la Comisión de Juicio Político. Hay una instancia nueva a partir de lo que pasó, no en el Congreso, sino en la propia Corte. Y por supuesto una semana también con muchas miradas sobre lo que está pasando a nivel político y económico. Comienzo con ella, Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Benaim? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal, Pato Méndez, Muy Gastón? Buen día para todos. Con poca voz, así que no me pelees hoy. Te lo digo, porque viste que vos a veces te pones un poquito combativo. ¿Estuviste con algún problema orgánico? ¿Gritaste algún triunfo de Vélez Sarsfield? No te podés reír. No te podés reír. Le causó gracia lo de Vélez. Angina, por eso. Yo que soy de Chicago. Sí, por eso digo. Sí, que me ría yo. Los goles de Gareca que ya van a venir. Bueno, sí, lo estaba esperando. Acá el dire, viste, se pone también eso. Sí, alguna cuestión angina viral. Dicen que es bueno. Pero bueno, viral se llama, en fin. Comisión de Juicio Político. Sí. La única comisión anunciada hasta el momento en la Cámara de Diputados de manera oficial y, como decíamos, con la continuidad de la investigación de ciertas irregularidades en la obra social del Poder Judicial, que como no fue en un solo año específico, sino que, digamos, comprende varios años, las responsabilidades son de los distintos integrantes que han sido titulares del máximo tribunal. Entonces, básicamente los comprende a todos. Y bueno, con datos importantes en el sentido de que es una materia donde se han hecho muchas desprolijidades. Ha sido el manejo muy desprolijo, con decirte que no se presentaban los presupuestos de manera oficial y que básicamente expone bastante a los miembros de las Cortes. Tal vez en esa situación de creerse impunes, totalmente, de creerse que jamás una comisión de juicio político o algún representante del control que tiene el Congreso de la Nación podía llegar a avanzar en esas investigaciones. Coincido. ¿No? Yo creo que desde que arrancó la Comisión de Juicio Político, creo que es el segundo elemento concreto con el que cuenta la comisión. El primero eran las fotos del agua escondido y eran los chats. Y ahora, había otras cuestiones que fueron mucho más difíciles de probar, con hechos concretos, por ejemplo, la connivencia entre el Ejecutivo y la Corte por el 2x1, pero esto con diferencias internas, me parece que es el otro dato. Y además, recién otra cosa que me parece que es importante, la escuché a Marcela Campagnoli, yo no la había escuchado antes, en términos muy elogiosos para con la conducción de Gaillard, ¿no? En una idea y en un momento donde lo que pretendía parte de Juntos por el Cambio era el vaciamiento de la comisión. Esto no pasó y este reconocimiento me parece que también te marca otra cuestión importante. El señor Gastón Fiorda, que estuvo trabajando mucho la semana pasada y que trabajó el fin de semana. ¿Cómo le va, Fiorda? ¿Cómo anda, Pato, Vero? Buena semana. Tratando de sobrellevar este humo que atraviesa la ciudad de Buenos Aires. Coincido plenamente en lo que han dicho. Creo que lo que fue la causa del 2x1, el oficialismo ahí intentó vincular a Hayton de Nolasco con una especie de permanencia en el cargo, a propósito de un fallo a favor del 2x1, quiso vincular allí al Ejecutivo en esa maniobra, convocó al exministro de Justicia, Germán Garabano, pero no quedó probado o no se llevó algo sustancioso el frente de todos de esa causa. Me parece, como bien decía Vero,
que el tema de la obra social, ahí sí, claro, hay elementos, incluso de los propios testigos que declararon la semana pasada, contadoras que explicaron ese manejo irregular del que hablaba Vero, damnificadas directas, afiliadas que contaron el mal manejo que tiene la obra social y después las repercusiones hacia adentro de la propia Corte Suprema de Justicia. Que ¿no? el jueves o viernes, dispuso la destitución de quien había sido el administrador de la Corte durante 15 años, efectivamente, que era un hombre de la más estrecha confianza de Lorenzetti, porque al momento de manejar plata hay como dos cabezas, quien administra los fondos de la Corte, que es un hombre de Lorenzetti, y quien administra los fondos de la obra social, un hombre de mucha cercanía con Maqueda, así que son como dos cabezas a mirar. Mucha contradicción, así que sí, hay muy buen material. Sí, creo que Tonón no vino el martes, claro. Pateó todo lo que pudo patear, me Tonón parece. de la obra social. De la obra social, el exdirector de la obra social. Me parece que este martes va a estar muy interesante. Si viene finalmente, si no creo que lo van a hacer traer por la fuerza pública. Vamos a escuchar, creo que de primera mano, un testimonio. Entiendo yo que el Frente de Todos va a preparar preguntas pertinentes a tratar de escudriñar ahí el mal manejo que creo que está quedando en evidencia de la obra social del Poder Judicial. El problema con Tonón es que él argumenta que está involucrado en otras causas judiciales y por eso no quiere perjudicar, digamos, de alguna manera, que su testimonio aquí perjudique otras cuestiones. Claro. Lo que puede hacer es venir o sea, presentarse, pero decir, bueno, yo estas cosas no puedo responder. Es lo que le están diciendo. Él viene en calidad de testigo, no viene en calidad de imputado. Claro. Y ahora, además, fíjate que, el carácter de juicio político es muy distinto al carácter de un juicio, a un proceso judicial. Este es un proceso político el que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados en el marco de la comisión. No viene en calidad de imputado a un proceso judicial. Esto se lo aclaran para que él no se escude como se escudó. Por ejemplo, Torello dijo lo mismo. En caso de que el juicio político avance, tenga media sanción en diputados, dice, yo voy a ser parte como miembro del cuerpo del Senado que después toma ese proceso de juicio político, por eso no puedo ir. Son artimañas que creo que tanto el oficialismo como la conducción de la Comisión de Juicio Político van a tratar de esquivar esos. Yo sabés que sigo reivindicando, que alguna vez lo hemos hablado acá, Benaim, es esto. A mí me dicen los integrantes de la oposición, dice, bueno, nunca corresponde un juicio político a la Corte por las características de sus fallos. No puede ser judiciable ni discutible eso. Y acá se está indagando a los convocados por fallos de la Corte. Por eso no corresponde y a lo mejor tienen razón. Yo que no soy abogado digo, a mí ¿sabes por qué me gusta esta comisión de juicio político? Porque por primera vez se corre un poquito la cortina y uno se entera de cosas que estaban en absoluto silencio en la Corte. Entonces me dicen, creo que era Tonelli, bueno, pero eso no es el objetivo. Tal vez no es el objetivo, pero esto que me están explicando ustedes justamente confirma lo que digo yo. ¿Cómo puede ser que nadie sabía nada sobre el manejo de la obra social, de los judiciales y sobre el manejo económico de la Corte durante 15 años? Y porque no hay ningún control. Esa es la diferencia. Y después el legislativo está hipercontrolado por oficialismo, oposición y bloques menores. Y ni te cuento el ejecutivo. Acá, si no se armaba este despiole entre ellos, ¿cómo puede ser que nadie tenga acceso a uno de los presupuestos más importantes del Ejecutivo? Nadie sabía nada. Pero digo, mirá que pasaron presidentes, ¿eh? Estamos hablando del manejo de la Corte y de la obra social de 15 años. El control lo tiene el Congreso. Exactamente. Exactamente. Y jamás se convocaba a la Comisión de Juicio Político. Pero encima no te podés enojar porque aparezcan estas cosas. Pero aparece el enojo. Aparece el enojo porque además testimonio de personas que trabajaron administrativamente están dando cuenta que hubo sobreprecio en compra de elementos médicos de alta tecnología, que hubo sobreprecio. Lo están ratificando personas que trabajaron. Y el padecimiento que era para los funcionarios judiciales acceder a elementos que tenía que brindarte la obra social. No había mobiliario, contaron las contadoras, que no tenían escritorios donde trabajar, que tuvo que esperar que uno de los empleados se tomara licencia para tener un escritorio cuando venían los auditores, porque se hizo una auditoría. En paralelo, perdóname Gastón, siempre la gran pregunta era, que esto lo dijo hasta el pobre Tonelli, hasta el propio Tonelli,
¿Qué es lo que se está haciendo con los plazos fijos de la Corte, que son enormes, voluminosos? Millonarios. Claro. En algún momento, ¿te acordás cuando se hablaba de la creación de los tribunales federales en Rosario? Se planteó, bueno, ¿y la plata de dónde sale? Hasta Tonelli dijo, che, ¿y por qué la plata no sale de la propia justicia? No, y además, que tienen plazos fijos enormes ahí. Pero y además cabe la pregunta de decir, che, con la plata el presupuesto de una repartición estatal. Por ejemplo, si el Ministerio de Desarrollo Social, en lugar de ese presupuesto que tiene, hace un plazo fijo, éticamente corresponde. Claro. Está bien que por eso, pero el tema busque era, como algún mecanismo financiero. No hay ningún tipo de control. Y tanto pataleo por esta comisión, digo, sirve para esto. No sé si después van a poder demostrar algo, pero poner un poco de aire me parece impecable. Menos, claro. Y lo de Campagnoli responde a la actitud que está teniendo la coalición cívica al proceso de juicio político, porque uno ve y siempre están López, Oliveto, Campagnoli, Graciela Ocaña, o sea, siempre diputados y diputadas vinculados a la coalición cívica. Los que en algún momento, ¿te acordás? Dijeron, nos vamos, después volvieron a la media hora. Exactamente. También, ¿no? Que arrastran algunos de Juntos por el Cambio, algunos radicales y del PRO que terminan viniendo a propósito de que es una comisión que tiene quórum garantizado por la coalición cívica, que puntualmente, en el tema de obra social, fueron uno de los espacios que inició juicio político contra Lorenzetti en su momento. Está más que interesado el espacio de la coalición cívica puntualmente en esta causa de la obra social que se trata mañana, se sigue discutiendo. Igual, permítame un paréntesis. Está permitido. A ver, Fiorda. Creo que la semana... Fiorda descansó el fin de semana y viene con todo. Mucho ímpetu, vamos, diga. No, me quiero tomar un paréntesis porque creo que el debate político va a pasar por el Congreso, pero pasa por fuera, ¿no? O sea, creo que el renunciamiento a la reelección de Alberto Rodríguez Sá va a terminar... De Alberto Fernández. Mira, porque me quedé con lo de San Luis. No sé por qué, pero... Dale. De Alberto Fernández, creo que cambia incluso el mapa de trabajo de la propia... ¿Ah, sí? Yo creo ¿De la propia Cámara? La propia Cámara. Creo que cambia las prioridades. El Frente de Todos ahora arranca una especie de carrera hacia la unificación de candidaturas. Se vio algo muy activo el fin de semana, desde lo que sucedió en el estadio de Ferro y lo que sucedió en Ensenada con el albertismo, se puede decir, de Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero, discusiones hacia adentro que me parece que van a alterar la realización de comisiones. Pero a ver, ¿qué puede haber? Un escenario es que haya una candidatura de consenso, como fue la de Alberto Fernández, por ejemplo, en su momento. Y otra es que haya una paso que no se maten, no una que sea como Aníbal Fernández contra Julián Domínguez, sino una paso que sea medianamente acordada, como pasó en su momento en el 2015, donde competían Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz. El peronismo no tiene antecedentes de pasos tranquilas. No tiene, claro. No tiene, y eso es algo que vos lo charlabas el día sábado con algunos que estuvieron organizando el encuentro en Ferro, que te dicen, pero lo que pasa es que los compañeros que pierden, no pierden y acompañan. Totalmente. Pierden y tiran piedras. Esto es histórico en el peronismo, por eso, me parece a mí, que la fórmula de consenso dentro del Frente de Todos depende de una sola persona. ¿Cristina? Yo creo que sí. Sí, ahora pregunto dos cuestiones. Primero, en torno a lo que pasa con el Fondo Monetario. Todos te dicen que lo que va a intentar el gobierno es algún acuerdo de facilidades extendidas del Fondo Monetario para que te preste plata o te postergue vencimientos, más algún auxilio de Brasil, más algún auxilio de Arabia Saudita. Para el dólar agro que también tengas un poquito. Dólares y puedas llegar sin tanta zozobra a diciembre. Ese es un camino. Ahora, por otro lado, vos ves fuentes kirchneristas que siguen diciendo que el problema es el acuerdo con el fondo. No sé cómo va a centrarse todo eso. Ayer, el sábado mismo en Ferro, Máximo Kirchner, cuando tomó la palabra, fue otra vez fulminante con el tema del Fondo Monetario. No lo termino, pero si... Estas mismas fuentes que te digo... Si el candidato va por otro lado, explícamelo tú. No. Yo tengo otra versión de los hechos. A ver. Estas mismas fuentes que te digo, que me avisaban que la intención es que no haya paso. Claro, sí. También me dijo, pues yo le pregunté, bueno, pero ¿cómo no va a haber paso? Porque hay gente, me dice, Massa habla diariamente
diariamente con Cristina Fernández y uno de los temas centrales de esas charlas es el tema del FMI. Claro. Es decir, que todo lo que hace totalmente, Massa, coincido con vos, en el marco de las negociaciones, en esta reformulación del acuerdo, lo dialoga diariamente. Yo coincido con vos, Yo coincido con vos. Ahí hay un puente que está más sólido que nunca, que por más que se pregone desde algún estrado que hay que romper con el FMI y que hay que ir a... Yo creo que eso es más declamativo que lo que a priori pasa en la política real, en el trasfondo, ¿no? Y lo otro y enseguida vamos con Gonzalo, que yo nunca terminaré de entender, otra cuestión que planteó el jefe de la Cámpora, dijo, hay que acordar un modelo de 10, 15 o 20 puntos, habrá que ver si son 10, 15 o 20, para que no nos pase lo que nos pasó ahora, ¿no? Digo, plantear que hay que acordar un modelo cuando van 3 años y 4 meses de gobierno es un poco llamativo. Y lo otro, digo, ¿por qué no lo planteó el kirchnerismo este modelo económico antes de empezar? La verdad que... Esperaban otra cosa por ahí, Alberto. Claro. A mí me dijeron... Pero digo, si soy yo el dueño de los votos, Fiorda, y usted el candidato, debe decir, Fiorda, en materia económica... La canciller quiero que sea Benaín, en materia económica hagamos estas cuestiones. Digo, pero le regalaron el campo económico, se lo regalaron porque metieron con vos. Culfa, totalmente. Guzmán, yo creo que se lo regalaron o se lo dejaron hacer porque no había modelo propio, me parece a mí. Puede ser también. Me parece. Puede ser. Ahora me parece que lo que están buscando, además de un candidato de consenso, son 4 o 5 cosas propositivas para volver a enamorar. Digo, ellos saben que perdieron respecto de la elección del 2019 más de 20 puntos, tranquilamente. ¿Cómo se recuperan? Con propuestas hacia adelante. Una propuesta, por eso yo no creo que... Hay que trabajar para volver a enamorar. Llevando, hay que trabajar mucho para volver a enamorar. Llevando todo esto que vos decís a la arena legislativa, los proyectos que tenía el Ejecutivo, para empezar, los anuncios de Alberto Fernández en el 1 de marzo sobre iniciativas que iba a mandar, recuerdan que mencionó 3. Bueno, vos te acordás del 1 de marzo, sí, ni los vamos, te voy a decir una cosa, ni se van a ver. Nunca se van a enviar. Qué memoriosa que sos. Claro. No, pues me acuerdo todo, yo soy como la Chiqui Legrand. Y segundo, todas las cuestiones de materia productiva y energética, olvídenlas porque el otro día estuve hablando con varios representantes en este sentido y dice, son todos proyectos hechos para una economía que en Argentina no existe. Y puede ser. Entonces, es muy difícil aplicar, es muy posible aplicar. Yo creo que ¿Cómo vamos con hidrocarburos, litio, si no hay una macroeconomía que pueda brindar? Yo creo que primero para volver a enamorar, le preguntaba, bueno, ¿cuáles son 4 o 5 herramientas? ¿Qué están pensando? Le pregunté. Alguien que estuvo en el acto detrás de Máximo, o sea, alguien que conoce la mesa chica. Es muy importante, me lo contás en un ratito, porque voy a saludar al señor Gonzalo Solaberrieta, 10 de la mañana, 18 minutos, Solaberrieta, buen día. Muy buen día, Pato. Un saludo muy grande para Gastón. Renovamos el saludo también para Convero. En principio, lo que hay que decir es que ojo con las ventanas, porque este humo está ingresando a los interiores de los lugares, así que atentos también con este dato extra de lo que tiene que ver con toda la cuestión vinculada a la actividad legislativa y sobre todo a lo que va a suceder esta semana en la Cámara de Diputados, donde por ahora tenemos confirmada para mañana la cita a partir de las 13 de juicio político. La reunión número 11, séptima consecutiva con convocados a dar su testimonio. Y en el medio de todo esto también con la posible convocatoria de Héctor Marchi a la convocatoria de mañana. Estamos tratando de hacer alguna averiguación a ver si para mañana ya se estará confirmada la convocatoria. En medio de toda esta cuestión, bueno, uno de las personas influyentes dentro de la Corte Suprema y que en el medio de lo que se dio la semana anterior, recordando que brindó algunos detalles de algunas pérdidas millonarias justamente por toda esta cuestión de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Bueno, por eso ha sido destituido por la mayoría de los votos de los integrantes de la Corte Suprema y por eso la posibilidad de que venga aquí a la Cámara de Diputados como uno de los mismos. También al mismo tiempo, recordemos, Pato, y lo mencionaba hoy con Vero,
posiblemente para esta semana se iba a posponer la convocatoria para todo este tratamiento de las tarjetas de crédito y lo que tiene que ver con los comercios, ¿no? Si realmente están rindiendo, estadísticas que dicen los comerciantes y demás. Bueno, esto recordemos iba a ser una reunión conjunta entre la Comisión de Comercio y la de Defensa del Consumidor. Me han confirmado que no se hará esta semana, sino que será la próxima. Esto en el ámbito informativo. Recordemos que la Comisión de Comercio no tiene giros y por eso no se dictaminará nada, simplemente que será informativa y será un tema relevante de aquí a tener en cuenta en adelante en todo el tratamiento en la Cámara de Diputados. Perfecto, caballero, muchas gracias. Y ahora el señor Fiorda de vuelta. Enseguida venimos con el tema Mercosur, pero antes, ¿qué estaba contando Fiorda? A ver, ¿qué le decían de lo que viene? Diga. Cuatro puntos. Sí. 4 o 5 puntos. No están definidos, por supuesto, porque eso se discuten en una Para mesa. volver a enamorar. Para volver a enamorar, para buscar esos 20 puntos que se perdieron, según ellos, del 2019 ahora al 2023. Bueno, uno tiene que ver, por supuesto, con el tema del poder adquisitivo. Claro, recuperar poder adquisitivo. Volver a recuperar poder adquisitivo para los trabajadores, jubilados y los que, por supuesto, cobran algún tipo de asignación. Y, por supuesto, el tema de la baja de la inflación. Eso es... Sí, ¿Puedo hacer un paréntesis? A ver, dale. Jubilados. Y esto, a que lo tome el que lo tenga que tomar. Las personas que se han jubilado en un marco de trabajo formal, registrado, como debe ser, hay personas que hace 4 meses no están cobrando su jubilación. Así que si hay alguien o algún representante vinculado a ANSES, que lo tenga en cuenta, porque hablamos mucho de la moratoria y la cantidad de personas que van a ingresar, y hay personas hoy que se jubilaron y todavía no están cobrando la jubilación. Lo tenía que decir. Me parece que eso es muy importante, porque hay muchos abuelos hoy que no están, no tienen el sustento, o sea, y le deben 4 meses de jubilación. No, y parte de la problemática es que si vos atendés esto con recursos para volver a enamorar, tenés que emitir. Y si emitís, el tema de la pelea contra la inflación se te sigue complicando. Por eso es una manta corta. Es una manta corta, exactamente. Claro. Otro de los temas que dicen, hablan de nacionalizar el comercio y la industria, la producción y exportación de litio. Sí. Que es un tema que en algunos países se viene avanzando, países como por ejemplo Bolivia, que es otra cuenca importante de litio, para precisamente trabajar en esta especie de recuperación de dólares, de divisas y estabilizar un poco la economía. Otro tema es el FMI, lo que se está encarando ahora, el reperfilamiento de ese acuerdo que, según entiende el propio Sergio Massa, es totalmente nocivo y contraproducente a cualquier programa o método de crecimiento, de distribución de los ingresos. El FMI, el acuerdo tal cual está ahora, totalmente contraproducente, aparte agravado por la escasez del ingreso de divisas por la sequía en el campo. A eso hay que rediscutirlo, y eso me parece que ahí hay acuerdo, más allá de lo que diga Máximo el otro día, el sábado, en Ferro, en el anfiteatro. Y después la cuestión energética. Sí. Ellos entienden que a partir de lo que este año se inaugura el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, lo que puede empezar a pasar el año que viene con una sequía que no se va a dar. Lo que pasa es que el campo está reclamando, sectores del campo, importación de pesticidas o elementos por valor de 700 millones de dólares para garantizar esa especie de super cosecha del año que viene, que en este momento no están teniendo ese dinero. Te digo una cosa. Entonces dicen, sin la sequía, con la cuestión energética encarrilada, nacionalizando el litio, refinanciando la cuestión del FMI y armando un plan de recuperación de poder adquisitivo y baja de precios, creo que con eso van a salir, sería plataforma de campaña del Frente de Todos. Sí, el tema es que es algo que todavía no ocurrió, pero eso que vos decís, salvo el tema de nacionalización del litio, que no tiene que ver con su corpus de ideas, justamente leía un trabajo de una consultora muy importante, liberal, asesora de grandes grupos económicos, que decía cosas muy parecidas a las que decís vos. Yo creo que con el tema del gasoducto y con el tema de un reacuerdo con el fondo y el tema de que no va a haber sequía, la cuestión va a ser otra. Pero tiene que pasar. Yo creo que lo de la nacionalización del litio viene también para enamorar sectores de
de izquierda, se puede decir, a lo Grabois. Que muy poca, mira, vos tenés muy poca oferta para enamorar a sus sectores. No porque si el candidato es Sergio Massa, ya lo escuchamos a Grabois. Votos, sí. Exactamente, ya lo escuchamos a Grabois respecto de lo que piensa de Massa. Si vos políticamente, además, no proponés cosas que a ese sector, la verdad que recibe con agrado, realmente le queda muy poco para seguir acompañando y estar y permanecer dentro del frente de todos. Yo lo tendría muy en cuenta. Porque, bueno, acá es una pelea por quién enamora el voto de Milei, entre Bullrich y Milei, cada vez más volcados a la derecha. Y la izquierda, históricamente, tiene un piso de 5 y un techo de 10, ¿no? Si vas a una segunda vuelta, que es lo más probable, bueno, vos tenés que tener políticas que de alguna manera lleven a ese votante a elegirte, ¿no? Pero creo que la elección del candidato en el Frente de Todos o la elección de la candidata va a ser trabajoso, ¿no? Trabajoso. Bueno, Fiorda, ¿dónde me lleva? Y debe ser rápido, me dijeron. Sí, dale. No definirse el 23 de junio. Bueno, vamos a otro tema que lo presentó la diputada del PRO, Los Penato. Sí. Silvia Los Penato, en la última sesión no tuvo, como era un apartamiento del reglamento, como lo vemos acá, es una iniciativa presentada por Los Penato a través de un pedido de apartamiento en la última sesión, que no logró, por supuesto, conseguir el consenso para ser debatido. ¿Qué es lo que propone la diputada del PRO? Bueno, suspender la elección directa de parlamentarios del Mercosur. Esto, ¿por qué lo propone y por qué lo pide Los Penato? ¿Por qué lo hizo en la última sesión? Bueno, en la placa siguiente está un poco la explicación. Bueno, se tratarían de 43 diputados regionales en representación de la Argentina. Esto es proporcional también a la cantidad de habitantes que tiene cada país. Por supuesto que Brasil tiene una representación superior a la Argentina. Esto es para representar a la Argentina en funciones protocolares en el Parlasur. Este planteo se hace a partir de una decisión que se conoció de la Dirección Nacional Electoral de convocar, esto todavía no es algo concreto, pero existe la posibilidad de convocar en esta categoría de legisladores del Parlasur en las próximas elecciones, ¿sí? Juntos con los cargos nacionales. Esto obviamente generaría que tengamos que votar obligatoriamente nosotros a los representantes argentinos para que integren el Parlasur. Vamos con la siguiente placa. Los Penato, la diputada del PRO, entiende que resulta un gasto innecesario si se tiene en cuenta la delicada situación que está viviendo la República Argentina. El proyecto presentado por ella, la iniciativa, propone que estas elecciones se suspendan y que los parlamentarios del Mercosur sean elegidos de manera indirecta, como ocurre hasta ahora a partir de un protocolo. Recordemos, ese protocolo fue impulsado durante la gestión de Mauricio Macri. Recordemos también que, y esto cabe decirlo, que los representantes, los parlamentarios del Mercosur no cobran sueldos, ¿sí? Lo que cobran son unos viáticos que, por supuesto, les da el Estado Nacional para cumplir con sus funciones parlamentarias de representación de la Argentina en el Parlasur. Vamos con la siguiente plaquita. Antecedentes. A ver, esto es importante para tener en cuenta. Ninguno de los otros países del Mercosur va a convocar a elección directa de sus parlamentarios regionales. Esto es lo que dice Los Penato. ¿Por qué nosotros deberíamos hacerlo? Atendiendo también a la situación delicada que vive el país. El Mercosur sigue siendo un órgano consultivo que no tiene facultades legislativas, directas, por supuesto, y pretende que la elección directa de los parlamentarios del Mercosur se lleve a cabo recién cuando sea simultánea en todos los otros países miembros del Parlasur. Este es un poco el proyecto de Silvia Los Penato. Entendemos nosotros que a medida que vaya avanzando el proceso electoral y el calendario, a lo mejor toma fuerza, porque hoy es la iniciativa de una diputada, pero entiendo que dentro de poco podría llegar a ser una iniciativa impulsada por Todos Juntos por el Cambio y algún que otro sector también de la oposición, pienso en los libertarios, y podría tomar relieve este debate que seguramente también se cuele en las discusiones que propone siempre cualquier proceso electoral. Elecciones directa o indirecta de los miembros del Mercosur, eso creo que va a ganar un poco en escala en la discusión interna dentro de la Cámara de Diputados, porque como te decía recién, me parece que el proceso electoral va a condicionar el debate que se dé en la Cámara de Diputados. Algunos apellidos, por ejemplo, Pepín Rodríguez Simón era parlamentario. Sí, es parlamentario. Es parlamentario, efectivamente. Es parlamentario. En su momento
Víctor Santamaría también fue parlamentario, Eduardo Valdés fue parlamentario en su momento, me parece también. Recuerdo a la propia Milagro Sala, también era exactamente, Milagro Sala fue... Lo que no tengo claro es si junto con este debate está también el tema de los honorarios o no. Porque esta era una pelea que se daba también allá por el año 2015, donde lo que dispuso el gobierno de Macri es que, después de una larga pelea, apenas hubiese viáticos para los viajes, nada más. No había salario. Exactamente, no había salario. Sigue siendo igual. No cobran salario, solo cobran viáticos. Sí. Solo cobran, bueno, los gastos para representación que se le dice a estos funcionarios del Parlasur. Pero sí, como bien decías vos, hay nombres propios que pasaron de peso, ¿no? Sí. Yo manejo un diálogo fluido con una diputada del Parlasur, que es Julia Perier, que fue diputada nacional 2 periodos, hoy es candidata a gobernadora por Misiones. Bueno, y hablan de que básicamente van, representan, discuten. Y además, al no tener es casi una representación protocolar, porque no tiene injerencia directa, legislativamente no tiene injerencia directa en los países que integran el Mercosur, queda un poco desdibujado. Yo creo que habría que... de hecho, perdóname, con el Parlamento funcionando se produjo la crisis tal vez más importante con en su momento, las diferencias del propio Lacalle con Alberto Fernández. Exactamente. Y la decisión... No la explicitó ni la concretó Uruguay, pero decir, che, acá yo voy a hacer acuerdos con China más allá de lo que pase con ustedes. Después la cuestión se sigue discutiendo. Pero digo, este Parlamento no sirvió como paraguas para evitar no sirvió para frenar. Claro. Obviamente, cualquier acuerdo de libre comercio que cualquier país miembro del Parlasur estaba imposibilitado de hacerlo, ¿no? Esto Uruguay avanzó directamente tanto con Estados Unidos como con China. No terminó de concretarlo igual, porque, bueno, también... Convengamos que el principal socio que tiene todo este bloque es Brasil, cambió de bando político. Y lo que pasa es que además una cosa es Bolsonaro, otra cosa es Lula, la idea de reactualizar la UNASUR, efectivamente. Frenó todo eso. Ahora, ¿se negocia en bloque o no se negocia? De hecho, Argentina tiene muchas propuestas. Me consta, por ejemplo, la de Vietnam, que quiere firmar un tratado de libre comercio hace rato con la Argentina. Lo tiene, de hecho, con Chile y no lo tiene con Argentina. Y Argentina no lo negocia precisamente porque se lo prohíbe el reglamento interno del bloque regional del Mercosur. Esto es algo, o se negocia en bloque o no se negocia. Y el Parlamento funcionó como una especie de... Siempre mostró debilidad frente a estas posturas regionales. Conoce del tema. La economía de Vietnam, ¿es una economía absolutamente capitalista o se parece a una economía como la coreana, la surcoreana o la china, donde hay un sistema capitalista que depende de decisiones del Estado? ¿Cómo la de Vietnam? ¿Así? La de Vietnam, bueno, tiene una economía totalmente regulada por el gobierno unipartidista, que es el Partido Comunista. Hay una única cámara empresarial y el sector privado tiene un compromiso con el sector público. Hay participación privada, hay sectores que son exclusivamente privados, controlados y regulados por lo público, con regalías también muy controladas. No existe esto de ganó un 50%, allí está todo ordenado y trabajado, regulado. En algunos emprendimientos hay participación mixta, pública y privada, pero en líneas generales hay un sector público, un partidista que controla los andarios. Lo que tiene Vietnam tiene previsibilidad, un estado jurídico impecable, sin tachaduras, sin remiendos, sin arreglos, y una estadística trazada que se cumple de acá, por ejemplo, de acá al 2045. Los planes, como pasa en Corea, como pasa en El empresario sabe que si lo que pone $1, sabe cuánto va a ganar el año que viene y dentro de 5 años. Que, te digo, es una luz de alerta, porque lo que te dicen los que miran el crecimiento de la economía en el mundo, te dicen, miremos los países del sudeste asiático, entre los que está Vietnam, por eso preguntaba, donde, claro, la economía crece. Lo que acontece es que para algunos parámetros liberales de Occidente son democracias restringidas. Por eso, pero este es el tema. Cuando vos ves
no hay sindicatos ahora en Vietnam. Hay sindicatos, pero muy dependientes del Partido Comunista. Es un fenómeno regional. Un fenómeno regional, exactamente. O sea, es un fenómeno regional. Vos querés producir, vas a producir libremente dentro de un sistema capitalista, pero vas a producir, no sé, cámaras de televisión, no vas a producir dulce de leche. No, por supuesto. Te van a decir lo que tenés que producir. Y regionalmente también. Y te termina rindiendo. La transformación es, pero la pucha. Mira, hay disidencias muy menores en Vietnam, por ejemplo. Lo que pasa es que todavía el modelo es exitoso. Es un modelo exitoso. El año pasado creció arriba de los 8 puntos. ¿Qué te parece? Y este año está proyectado 6.6. O sea, y en los últimos 20 Son años... la herencia de las tasas chinas de principio de siglo. Exactamente. Sí, claro. En los últimos 20 años, vos agarrás y tiene un promedio de casi 7 puntos de crecimiento del PBI. Claro. Salvo el 2020, año de pandemia, que creció 2.25. Que ese es el único año por las particularidades que tuvo el mundo durante la pandemia. Pero no es un sistema capitalista clásico donde vos tenés, por ejemplo... Juega con las reglas de mercado. Juega con las reglas de mercado. Es un socialismo de mercado, como lo definen los propios vietnamitas. Totalmente. Hacia afuera juega con las reglas del capitalismo, juega con las reglas de la OMC. Es muy interesante. Y hacia adentro regula. Con años de sectores muy sacrificados. No hablo de Vietnam, pero uno conoce un poco más, la ha leído lo que ha pasado en China. En China hoy el nivel del salario es un salario importante. Sí. En Vietnam todavía no. Claro. Pero después de muchos años, o en Corea lo mismo, después de muchos años de que parte del secreto de por qué eras competitivo era porque tenías salarios de $200. Eso es lo que pasa. Eso te hace muy competitivo. Está cambiando y está modificando. Hoy Vietnam es un país de ingresos medios. Está proyectado al 45, cuando cumplan 100 años de independencia, ser de ingresos medios altos. Lo que está pasando con esta recuperación, una transferencia de recursos hacia los sectores populares importantes, que va creciendo el piso de demandas. Ese es el nuevo problema que tiene el gobierno de Vietnam, porque ya el vietnamita te va de vacaciones, le gusta el celular, la ropita, empieza a haber un fenómeno de turismo fuera de Vietnam, de los vietnamitas totalmente. Empiezan a tener ese tipo de demanda. Vos sos joven, ¿vos te sacrificarías 10 años para que la Argentina sea aventurosa dentro de 10 años? Totalmente. Muy bien. Muy bien. Es una patriota. ¿Viste? Pobre Benaim. Con lo justo. ¿Sabés qué? Ya vino con la garganta, no tiene más. No tiene más para decir. No viste nada, pobre. Pero bueno, nada, pero es así. Es muy interesante el Increíble fenómeno. lo que creció en obra pública, infraestructura. Sí. Lo que pasa es que también no tenés vaivenes. Modelo imposible de trasladar Imposible de trasladar acá. Además por la unidad que tiene ese pueblo también. Un pueblo victorioso, muy orgulloso de su pasado, que eso también coacciona y unifica. Y además porque no hay alternancia política, esto hay que decirlo. Claro. Entonces se permiten políticas a largo plazo, porque siempre son las mismas... Pero están súper mentalizados a que es así. Yo he tenido la posibilidad de conocer China. Realmente es un lugar de avanzada total. Y cuando vos hablabas con los chinos, ellos te decían, o sea, estaban muy mentalizados en... a mí me contaba uno en particular que vivía en México, me dice, a nosotros nos fueron como mandando a los distintos países a buscar, bueno, a ver, ¿qué es lo que está consumiendo México? ¿Está consumiendo esta taza? Bueno, para venderle. La llevo, pero la hago 10 veces mejor a la taza, ¿entendés? O sea, ellos perfeccionaron absolutamente todo y hoy también, y tengan en cuenta esto, son líderes en lo que es inteligencia artificial. Sí, yo coincido totalmente con vos. El litio del que quieren, con el que quieren explotar, el mayor comprador es China. Yo coincido totalmente, pero por eso te preguntaba vos. Y es a proyectarse. Ellos planifican hay una futuro. Restricción absoluta de las libertades gremiales, individuales durante mucho tiempo y un techo salarial y un sacrificio generacional, que digo la verdad, qué sé yo, a ver, cuando uno ve lo que pasa en España, por ejemplo, que España ahora es un país próspero, tuvo 20 años de franquismo donde los salarios eran espantosos. Ellos igual y en China, no se hacen esas Vietnam, preguntas. La verdad, tenés que convivir con ingresos muy magros. Pero uno se hace esas preguntas, pero está atravesado por otras experiencias históricas. Ellos tienen... Y por eso digo, mientras el modelo sea exitoso, el modelo, mirá los datos que te acabo de decir de Vietnam, de crecimiento, y modificó la estructura económica. Por supuesto. A partir de principios de los 90.
porque la salida de Vietnam fue muy dolorosa y quedó un país devastado, reducido a escombros, ¿no? Coincido. Y están saliendo desde ese lugar, donde perdieron generaciones de hombres por pelear durante años con guerra, con agentes químicos, malformaciones. Bueno, una devastación total generó Estados Unidos y algunos países de Occidente. De ahí viene y están recuperando, precisamente hay una convicción, todavía no se hacen la pregunta, che, y la representación y mis libertades, hay un sentido de lo colectivo que excede el campo de lo individual. Por supuesto es así, sí, efectivamente. Y además, otra cuestión al respecto. Hablando de Vietnam, hago un paréntesis. Dale. Esta semana, de hecho, escribí ayer un artículo para Infobae, hago autobombo. Ay, mirá, muy bien. Ahí Y llegó Infobae, Gastón Fiorda. un representante en el reunido con Perotti en Santa Fe también, un embajador. Se va a reunir, viene el presidente de la Asamblea de Vietnam, viene con una delegación legislativa y empresarial, se va a reunir con Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados, van a firmar un acta de cooperación. Esta semana, creo que es hoy, se reúne con Cecilia Moró. Mirá. Esto habría que chequearlo. Se va a firmar un acta de colaboración parlamentaria entre, por supuesto, el Congreso, la Cámara de Diputados de Argentina y la de Vietnam. También entiendo, me lo confirmaron, que hay una reunión de 15 minutos con Cristina Fernández. Mirá vos. Mirá qué bien. Y una reunión ya también arreglada con Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Después, el 26, se irían a Santa Fe. Se va a hacer un hermanamiento entre la provincia de Santa Fe y una del sur de Vietnam. Lo mismo, de la misma escala que se hizo hace un mes la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Ho Chi Minh, la ex Saigón, que se rebautizó después de la guerra. También un hermanamiento que implica acuerdos académicos, acuerdos económicos, acuerdos políticos. Es un socio, es el quinto socio de la Argentina en materia comercial. No es que quiera vender Vietnam, ¿no? Pero ya te va a agarrar Milei a vos con Ho Chi Minh. Ya te va a agarrar. Bueno, vamos con presentación y estamos con una diputada de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos. Por favor, a ver. Estamos con la diputada Lena. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hola Carlos, hola chicos ahí en el piso. Bien, diputada, una consulta, porque hoy acá tenemos mucho humo que dicen está viniendo de incendios en el Uruguay, acá cruzando el Río de la Plata, pero hay mucha humedad, llovió. Digo, ¿cómo está la cuestión climática en Entre Ríos? Que lo que nos decían algunos expertos fue uno de los lugares más castigados por la sequía. ¿Ya el agua que cayó es tardía o hay alguna posibilidad de recuperación? ¿Cómo está ese tema, diputada? El agua que cayó es tardía para muchas producciones, en otras obviamente que se va a mejorar, pero el daño económico ya es bastante irreversible para nuestra provincia. Sí. Sobre todo en algunos cultivos. Está. Y eso, y en otras economías regionales que no tiene que ver con el tema de la soja, del trigo, del maíz, que esas son, la verdad, que fueron las más perjudicadas en época de sequía. En el caso específico, por ejemplo, de la citricultura, el tema de la sequía, la falta de heladas, que hace que la fruta no haya terminado de madurar ni de tener ese sabor dulce que le da el clima, también está afectando, obviamente. Diputada, perdóneme, yo no soy ingeniero hidráulico, ¿no? Pero Entre Ríos justamente es una provincia rodeada de ríos. Digo, tratar de subsanar de alguna manera la falta de agua con mayor capacidad de riego. ¿Es una cuestión imposible de hacer esa o hay algo en estudio y alguna medida? Digo, estamos en tiempos de inteligencia artificial, ¿no? ¿no se puede reemplazar la falta de lluvia desde el cielo por otro camino? Son las deudas pendientes que tiene el gobierno provincial con los entrerrianos. Hay un solo canal de riego que sale del lago de Salto Grande, y hay otros proyectos que nunca se pudieron llevar adelante.
La verdad que esto es increíble, porque tenemos una provincia surcada por no solamente por 3 ríos importantes, el Paraná, el Uruguay y el río Gualeguay, que pasa por el medio de la provincia de Entre Ríos, sino también por millones de arroyos, algunos que ni siquiera tienen nombre. Y este es un tema pendiente, y es una queja que en este último tiempo, sobre todo en época de sequía, se le ha hecho al gobierno provincial. Hay un proyecto desde hace muchísimo tiempo que tiene que ver con un acueducto del Mandisobí, sobre todo, que abarca una de las zonas más castigadas, y por una cosa o por otra nunca se ha podido concretar. Y bueno, son a veces es falta de previsibilidad en las obras, y esto corresponde a la responsabilidad de los gobiernos provinciales, no hay duda de esto. Señor. Diputada, ¿qué tal? Gastón Fiorda la saluda. Usted integra la Comisión del Mercosur, y a propósito de lo que habíamos charlado recién, la diputada del PRO, Los Penato, había presentado un pedido de apartamiento en la última sesión para que se suspendiera, que no se hiciera la elección directa de parlamentarios del Parlasur, representantes argentinos en ese parlamento regional. ¿Usted qué piensa al respecto? Mira, yo soy una defensora del Parlasur, y una defensora en principio del tratado del Mercosur, y que esto tiene que funcionar. Hoy lo que nosotros nos está pasando, estamos viviendo en un país pobre, y estas son las cosas que tenemos que tenerlas en cuenta. Si no tomamos conciencia de que somos un país pobre y seguimos actuando con muchos privilegios de países ricos, no vamos a salir adelante. Y esto también forma parte de tomar conciencia que estamos en un país pobre. Lo que la diputada Los Penato preveía en su proyecto no es la eliminación del Parlasur, sino la eliminación de las dietas de los parlamentarios del Mercosur. ¿Hoy qué cobran? ¿Hoy cobran sueldo o cobran viáticos nada más? Tengo entendido que cobran viáticos solamente hoy. Tengo entendido que cobran viáticos. O sea, el proyecto sería eliminar esos viáticos también. Ella no he leído el proyecto con detenimiento, debo de reconocerlo. Por lo que leí o lo que escuché, lo que planteó en la Cámara, lo que planteaba era la eliminación de las dietas, no la eliminación del Parlasur. Estamos. Diputada, en lo que tiene que ver con el tema social, ¿cómo está la provincia hoy? Digo, porque usted dice, estamos viviendo en un país pobre, y uno tiene, por estadísticas del INDEC, la tiene la ciudad de Concordia, que es golpeadísima por el tema de la pobreza y la indigencia. Pero, ¿cómo está la situación social hoy, más en un contexto de mucha inflación, digo? ¿Hay más reclamo de planes asistenciales? ¿Hay más gente comiendo en comedores? ¿La cuestión está controlada? ¿Qué foto tiene usted? Bueno, la foto de los comedores es increíble. Cada vez hay más comedores, cada vez hay más gente solidaria que trata de ayudar al otro con lo que se puede, de colaborar con lo que pueden, y sobre todo con merenderos y comedores barriales, en lugares donde uno que han sido por ahí más que no se ha sentido tanto la crisis. Lo estamos viendo en muchísimos lugares. El tema de Concordia es, bueno, ya paradigmático para mí. Concordia, más que la ciudad más pobre del país, o una de las ciudades más pobres del país, es una de las ciudades más desiguales que tiene nuestro país. Sí. Siempre hablamos con el diputado Fabio Ketlas, que para nosotros Concordia es lo más parecido a un San Pablo, ¿no? ¿Ah, sí? Con muchas desigualdades, obviamente que con todas las diferencias, ¿no?
de población y demás. Digamos que es una ciudad hipertradicional y con grandes fortunas, por otro lado, ¿no? Por eso, es una de las ciudades más desiguales. Ha crecido muchísimo la pobreza y la pobreza, la marginalidad, ¿no? La pobreza no es ni siquiera la pobreza digna, la pobreza indigna, con mucha marginalidad, con vivir muy mal, no solamente con el no poder comer, sino el no tener acceso a nada. Uh-huh. Pero también convivís con familias de mucho poder adquisitivo, sí. Y con algunas y muchas, y el recuerdo de lo que Concordia fue en su momento, ¿no? Una ciudad que creció mucho, que tenía un montón de empresas exportadoras, donde fue un ícono del industrialismo, y hoy ya no queda nada de esto. Diputada, la llevo al plano electoral. Entre Ríos desdobla de las nacionales, tiene otro calendario. ¿Cómo está Juntos por el Cambio? Imagino unas PASO, porque a priori parecería que el candidato sería Rogelio Frigerio, pero es del PRO, el radicalismo ahí, ¿cómo jugaría esa interna? Nosotros esta semana el gobernador Bordet debe definir, no sé si es el 26 o el 27, que es el último plazo que tiene, para definir si los entrerrianos vamos a votar en elecciones separadas o conjuntas. La Unión Cívica Radical tuvo hace unas semanas unas elecciones internas donde justamente se votaban autoridades partidarias, pero tenían que ver esta división en las autoridades partidarias con una decisión de si el radicalismo iba a ir, quería realmente ser una opción de gobierno y cambiar la provincia de Entre Ríos, aunque no haya que apoyar un gobernador radical, pero sí compartir las fórmulas de gobernador y vice, o un radicalismo un poco más cerrado, donde solo se iban a apoyar a candidatos de la Unión Cívica Radical. Esta elección fue una elección interna con padrón cerrado, y a las elecciones la ganó para presidir nuestro partido el candidato que estamos en esta propuesta donde queremos gobernar la provincia de Entre Ríos y que tenemos que ser parte y que tenemos que estar todos adentro de un solo barco, haciendo fuerza y no dividir. Y si hoy el candidato a gobernador no es del Partido Radical, porque es quien más mide, quien tiene más posibilidades, tenemos que estar allí adentro. Los radicales de la provincia de Entre Ríos definieron en una elección interna esto. O sea, podrían acompañar entonces la candidatura de Frigerio, ¿no? Vamos a acompañar la candidatura de Frigerio y vamos a pedir, como ya está acordado, la fórmula compartida. Diputada, le pregunto lo siguiente. Como la mayoría de las provincias argentinas, salvo Cava, que ha tenido alguna otra experiencia, pero peronismo y radicalismo se han dividido el voto popular durante estos 40 años de democracia. Y Entre Ríos es una prueba. Ha tenido mayoritariamente gobiernos peronistas, pero tuvo mucho gobierno radical. Uh-huh. Y por eso le pregunto, ¿hay un fenómeno de sectores libertarios en la provincia o eso no se registra por ahora? Después del 83 nosotros tuvimos solamente 2 gobiernos del radicalismo. Montiel. Las demás fueron todos... Sí. Solo Montiel. Claro, lo que pasa es que 2 veces, ¿no? Sí. Sí, fue claro. dos veces gobernador. Sí. Hay obviamente acá en la provincia de Entre Ríos hay un candidato a gobernador que está con Milei, pero la verdad que hoy hay un marcado bipartidismo, digamos, entre los dos alianzas electorales más grandes, Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Y dígame una cosa, bueno, por supuesto que está la candidatura de Gerardo Morales, pero todo indica que el candidato o la candidata de Juntos por el Cambio se va a dirimir entre Larreta y Patricia Bullrich. ¿Usted está más cerca de alguna o de alguno o todavía no, diputada?
No, la verdad que todavía no. Nosotros hasta ahora tenemos nuestro candidato a presidente, que en realidad dos, porque Facundo Manes tampoco ha declarado que se iba a bajar de su candidatura a presidente. No la anunció todavía tampoco. Claro. No la ha anunciado todavía. No la ha anunciado. No la ha anunciado. Por eso, nosotros tenemos nuestros propios candidatos y yo soy una convencida de que acá, así como pasa en Entre Ríos, las fórmulas van a ser compartidas también en la nación, y brego para que, la verdad que brego para que todas estas discusiones y estas pequeñas diferencias que pueden tener, que a veces son más personales que ideológicas o pequeñas diferencias, se puedan salvar, porque necesitamos tener un Juntos por el Cambio que sea cada vez más fuerte y más unido. Pero, por ejemplo, usted es radical, pero usted es genéticamente radical, digo. ¿Usted cree que se puede aplicar una política de shock como la que dice Bullrich o como la que dice Milei, que le van a pegar un hachazo a, por ejemplo, la inflación, y que van a empezar cerrando medios de comunicación y que el tema lo arreglan rápido? ¿O no está tan convencida que ese es el camino, diputada? Yo estoy totalmente de acuerdo con el informe que sacó la mesa del comité, nuestro comité nacional. Ese que dice sin sangre ni dinamita. Claro, claro. Mensaje para los dos lados, exactamente, ¿no? Sí. Claro, tenés razón. Sí. Bueno, ahí estamos, Gabriela Lena. Una consulta, Lena. ¿Usted es de antecedente familia radical o es de la primera generación radical? No, yo soy varias generaciones de radical. Mi papá fue senador por mi departamento en la provincia de Entre Ríos en 2 oportunidades. Mi abuelo paterno también fue diputado provincial por la Unión Cívica Radical en la provincia de Entre Ríos. La verdad que hemos tenido siempre una mesa muy multipartidaria en mi familia, con una abuela socialista, una tía y unos tíos militantes del Partido Justicialista. Mirá vos. Pero siempre se lindo los debates de los domingos, ¿no? Eran muy buenos los era una grieta, era una grieta dialogada. No había grieta, claro. Ese es el tema, y eso era lo bueno, porque se podían expresar las ideas con respeto, acaloradas, pero nunca hubo un problema familiar por pensar diferente, ¿no? Ahí estamos, la diputada Gabriela Lena. Diputada, muchas gracias, buen día y hasta cualquier momento, Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, ahí estamos, El momento de la primera pausa, estamos con el señor Fiorde, estamos con la señorita Benaim. Esta es La Primera Mañana y ya venimos. Ellos son tu voz en La Primera Edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Buen día. No ha habido ningún hecho nuevo, valga la redundancia, que sea aportado y que sirva para lograr algún nivel de conclusión que aporte algún elemento en orden a lo que pretende demostrar el oficialismo. A ver, si el periodista viene y dice, bueno, yo me enteré de que Rothstein se juntó con fulano de tal, ¿sí? Bueno, la fuente no la revelo, que era como una versión periodística. Hay temas con dictamen, como la creación de universidades nacionales que están esperando. Sí, las comunidades y los expedientes. Sí, señora. Que la carroza de Juntos por el Cambio llegue. DTV, Primera Edición, de lunes a viernes.
continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Pueden venir 10.000 gendarmes, que no tengo certeza de que hayan venido, pero mientras sigan haciendo operativos de tránsito y no haya un plan, un programa, una estrategia, lamentablemente la situación va a seguir ocurriendo en nuestra provincia. El litio efectivamente es una de los recursos naturales hoy que más demanda tienen a nivel global. Es una oportunidad histórica para la Argentina y necesitamos que su desarrollo genere riqueza local. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia.
Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 5 minutos. Estamos en la primera mañana. Hay mucha expectativa por lo que va a pasar esta semana en la Comisión de Juicio Político para debatir el tema administración de fondos de la Corte y administración de fondos de la obra social. Pero la semana pasada uno de los temas votados con mucho respaldo de oficialistas y opositores fue el que convierte en ley el proyecto sobre diagnóstico humanizado para casos de síndrome de Down. Lo explica el señor Fiorde en un ratito, pero antes contamos lo que pasaba en el recinto en ese momento. A ver. En consideración en general, el dictamen recaído en el proyecto de ley sobre contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21, síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido. Orden del día número 340. Tiene como objetivo, en realidad, discutir la necesidad de abordar un cambio de paradigma en la forma, en el sistema de salud y el vínculo entre el sistema de salud, sus integrantes, el equipo y las personas. La verdad que específicamente nos están pidiendo que busquemos humanizar aún más el sistema de salud, buscando la herramienta donde el diagnóstico y los pronósticos puedan generar en un vínculo médico-paciente, médico-usuario, una relación diferente. Quiero decir la importancia que tiene este proyecto de ley, que fue impulsada por familiares, padres, madres, organizaciones como ASDRA, donde nos interpela no solo cómo formamos a los equipos de salud, sino cómo organizamos el sistema de salud. Como integrante de la comisión, todos sabemos que hay permanentemente actualizaciones científicas y tecnológicas adentro de los hospitales, de la formación médica, pero muchas veces se dedica poco tiempo en profundizar cómo los vínculos, cómo la información, cómo la comunicación, cómo el contexto acompaña y cuida una familia, sobre todo en un momento tan importante como la gestación o el nacimiento de un niño o una niña. Por lo tanto, este impulso creo que es un impulso a repensar el paradigma de sistemas y no solo pensar en el profesional de la salud, que debe tener la responsabilidad de formarse, sino también de pensar cómo el sistema muchas veces no le da el tiempo, no estructura las garantías para que ese vínculo se profundice y pueda acompañar y cuidar de otra manera. Esta ley viene a atender primero lo más elemental de todo, que es la información. Y esa información debe ser precisa y debe ser oportuna. Y debe comprender pronósticos y servicios para las personas por nacer y nacidas con síndrome de Down y fundamentalmente para sus familias. En esto último puedo afirmar que una buena comunicación robustece a las familias que le toca atravesar por esto. En mi caso, como podrán imaginar, me tocó un escenario muy distinto al que tenemos ahora. Hacia fines de la década del 70, año 77 concretamente, auge de la dictadura militar más sangrienta que ha tenido la Argentina, en la provincia de San Juan, como en todos lados, no se sabía tanto sobre el síndrome de Down y la cuestión genética que tiene que ver con la trisomía en el par 21, que es el que la genera. No tengo dudas que este proyecto será una política pública muy relevante en el área de salud y especialmente para la vida familiar. A nivel personal, Presidenta, soy un afortunado por contar en mi vida con mi hijo. Más allá de su condición, sin peros,
No hay un pero que menoscabe la felicidad que produce tener un hijo y tener un hijo tan especial. En mi rol de legislador y de padre, sé que hace falta políticas públicas en este tema y en otros también. Sé que las familias necesitan ayuda y por eso debemos aprobar esta ley. Esta iniciativa fortalecerá a las familias, mejorará el sistema de salud, promoverá la igualdad de oportunidades. Por eso es que con mucho entusiasmo la vamos a apoyar. Y para terminar, quiero decirle a usted, Presidenta, a mis colegas, que estos chicos lo que no tienen de intelecto lo tienen en el corazón. Y eso hace que los sintamos como uno más y que seamos todos felices. Gracias. Hace unos días atrás me encontré con un posteo en Instagram de una persona que contaba una situación en particular de cómo una familia llegó a un diagnóstico, y pido autorización para leerlo porque creo que es la síntesis de por qué se necesita esta ley. No entendiste, mamá, ¿no? Romy escucha la pregunta en estado total de shock. No es para menos. Está acostada en el centro de un quirófano, no siente la mitad de su cuerpo y tiene la herida de la cesárea aún abierta. Como si eso fuese poco, su compañero ya no le sostiene la mano. Tuvo que salir de la sala de operaciones con Fausti, su primera hija, quien acaba de llegar al mundo. La pregunta, hecha por una de las personas del servicio médico, sigue haciendo eco en su cabeza. No entendiste, mamá, ¿no? Y hace referencia a lo que sucedió pocos minutos antes, cuando obstetras y parteros recibieron a Fausti y entre murmullos y miradas compasivas sentenciaron en voz alta: mamá, tu hija puede tener algún problema genético. Romy sigue en shock, pero la pregunta se mantiene latente. Sacando fuerzas de algún lugar, alcanza a balbucear: no. La réplica, sin anestesia, termina de hundirla. Es muy probable que tenga síndrome de Down. Así recibe el diagnóstico de la condición de Fausti, sola, sin su compañero ni su hija cerca, en un estado de vulnerabilidad extremo y con una carga absurda de negatividad. Debía ser el día más feliz de su vida, se lo convirtieron en una pesadilla. La llevan al cuarto, allí esperaba él. Su estado emocional no era mucho mejor. Romy no puede dejar de llorar. ¿Por qué me pasa esto a mí? Claro, la noticia era inesperada, pero además le hacían sentir que era una sorpresa mala. Golpean la puerta, entra Fausti, y ahí se produce el primer clic. Ve a su hija, la acaricia, la siente. Es lo que siempre soñé, alcanza a decir. Es nuestra familia. El segundo clic se da por la noche, cuando en la tranquilidad del sanatorio dormido, su compañero empieza a buscar y a contactar asociaciones como ASDRA. En resumen, cuando se informa que esta ley sirva para que ninguna familia más tenga que pasar por una situación como esta. Estos proyectos son prioritarios y lo son porque vamos en la búsqueda fundamental de una sociedad que sea más inclusiva, que sea más equitativa, más empática y sobre todo más solidaria. Y hoy siento que si bien somos una sociedad que estamos abriendo la cabeza, que estamos siendo más abiertos, todavía nos falta mucho por trabajar. Esta es una ley y es un proyecto que es fruto del trabajo de muchas asociaciones de padres y madres, de niños con síndrome de Down, de niñas con síndrome de Down, que desde la concepción, el diagnóstico y el posterior nacimiento no han contado con el correcto acompañamiento desde los distintos sectores de la salud. Y es acá donde me quiero detener, porque ya sea por estigmas, por prejuicios o por desconocimiento a la hora de comunicar, que eso es mucho más preocupante. La verdad que me cuesta un poco hablar de este tema y me empiezo a emocionar porque junto a mí, mi compañera de banca, Graciela, es madre de, orgullosísima madre,
de una hermosa niña que se llama Agustina y que la verdad que yo comparto mucha de la vida de Agustina, que siempre me cuenta Graciela. Y lamentablemente Graciela es una más de las madres que tuvo que soportar la bestialidad de una persona que forma parte del sistema de salud, que no tuvo mejor idea que mientras Graciela se encontraba en un estado de vulnerabilidad, como comentaba una diputada preopinante, en el momento que para una madre, y lo he transitado, es el momento más importante de nuestras vidas, estando todavía en la camilla después de una cesárea, se le acerca una persona, un agente de la salud, para contarle, bueno, te tocó una con síndrome de Down. Como si fuese un paquete que ahora Graciela tenía que hacerse cargo de por vida y que, bueno, que eso era lo que le había tocado. Entonces, ahora sacándome el traje de legisladora y poniéndome el de madre, en los casos en que una madre, un padre, una familia tiene que recibir la noticia de este diagnóstico, la información actualizada y de calidad es fundamental para el comienzo de esa nueva relación, para que sea una relación próspera, de aceptación, de cariño y de amor, por sobre todas las cosas. Que ese comunicado del diagnóstico no sea una tragedia, no sea un pesar, que no sea una desgracia. Se tiene que dar en ámbitos adecuados, no tirada en una camilla. Se tiene que dar con contacto interpersonal, no a través de un mail o de una llamada. Se tiene que dar el tiempo suficiente a las familias para que puedan despejar las dudas, las consultas, el mar de dudas que a uno le debe inundar en ese momento. Y es un camino que comienza, que es difícil, es un camino cuesta arriba, pero sobre todo tiene que ser en la forma adecuada para que esa familia entienda que viene un mundo de desafíos, pero que se sale adelante y que no es ninguna tragedia. Se va a votar en general y en particular el dictamen recaído en el proyecto de ley sobre contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21, síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido. Orden del día número 340. Por secretaría se dará la lectura del resultado de la votación. 210 afirmativos, 0 negativos, 0 las abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, pregunta para el señor Fiorda, que además es filósofo. Fiorda, ¿esto no va de suyo que un tema tan sensible como este debería tener de por sí la suficiente empatía por parte del personal médico? ¿Hace falta, esta ley para algo que debería surgir con, me parece, absoluta naturalidad? Sí, sí, no hace falta. Soy licenciado en filosofía. Exactamente, tiene razón. Era Platón. Tiene razón, sí. Licenciado en filosofía, tiene razón, sí. Dale. Creo que sí, por supuesto, ¿no? Sí. No solo con este tema, con muchos otros. Debería haber una empatía natural de la profesión, ¿no? De todos modos, me parece lindo que en este caso el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, acompañe por unanimidad, se escuchen los discursos que se escucharon, empatice también el Poder Legislativo, a veces tan disociado con el resto de la sociedad, tan criticado que a veces se ocupa de temas que no son prioritarios o importantes. En algunos casos se generan esos puentes, como por ejemplo el que se vio hace poquito en la Cámara Alta cuando se trató y se convirtió en ley muchísimos temas, como la ley Lucio, el tema del alcohol cero, con mucha participación de colectivos sociales, de organizaciones, de gente que acompaña las discusiones desde los palcos, aplaude, felicita a los legisladores. Se dan algunos momentos a veces en las cámaras, en el Congreso, que vale la pena presenciarlos y destacarlos. El tratamiento de este proyecto, que bueno, vamos a repasar un poco lo que ya escuchamos recién en los discursos de los distintos legisladores, que se vivió y la verdad fue
una linda jornada, porque además se aprobaron otros proyectos acá, ¿no? Como el tema de las becas Progresar, también casi por unanimidad, hubo un solo voto negativo, pero bueno, convirtieron esa sesión especial en algo lindo y con respuestas a históricos reclamos. Bueno, la ley de diagnóstico humanizado del síndrome de Down se aprobó, como vimos recién en la plaquita, por unanimidad con 210 votos afirmativos. Se convirtió en ley porque ya venía con sanción del Senado, que había sido en diciembre del 2021. O sea, tardó bastante la Cámara Baja en volver a tratar un proyecto que había iniciado acá y que presentó en su momento, como vemos ahora, el senador, el entonces senador, hoy diputado por la Unión Cívica Radical, Julio Cobos. Una ley, como decíamos, reclamada desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, el ASDRA, esta entidad que, bueno, siguió atenta, no solo además en la confección del proyecto de ley, sino también toda la peripecia que vivió esta iniciativa, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. ¿Qué busca? Sencillamente busca brindar contención y acompañamiento a las familias que reciben la noticia durante el embarazo o el nacimiento del hijo o la hija. Vamos a la siguiente plaquita con los puntos claves de esta ley ya aprobada por las dos cámaras. Provee a los progenitores información completa, precisa y actualizada. Promueve también la capacitación en el modelo social de discapacidad y sensibilización de los equipos de salud. Esto es un poco lo que decías vos, Pato. La atención oportuna del recién nacido con diagnóstico de síndrome de Down para asegurar su calidad de vida en igualdad de oportunidades. Vamos con el contribuye a la plena inclusión, esto me parece lo más importante. Contribuye a la plena inclusión de las personas con discapacidad, evitando la difusión de estereotipos y el surgimiento de nuevas formas de discriminación. Esto nos convoca a todos a seguir aprendiendo, por supuesto. También promueve la capacitación continua del profesional de la salud, muchas veces y por los relatos con un desconocimiento absoluto. Totalmente. En esta materia. Vamos con algunas repercusiones, como la diputada Anaí Costa, me parece, la diputada Anaí Costa, que dijo, reconoce derechos fundamentales esta ley, como son el acompañamiento y la contención a los pacientes y sus familias. No solo abarca el diagnóstico del trisomía 21, sino también otras patologías asociadas a la discapacidad. Y nos vamos con el discurso de Luis Gioja, que lo escuchamos acá, emotivo, terminó de hablar, lo aplaudieron, la verdad, conmovió a todo el mundo. Dijo, a nivel personal, soy un afortunado por contar en mi vida con mi hijo, más allá de su condición, sin peros. No hay un pero que menoscabe la felicidad de tener un hijo tan especial. Una síntesis perfecta del espíritu que atravesó la Cámara Baja y quedó ratificado con el acompañamiento por unanimidad de todo el recinto. El licenciado Gastón Fiorda, y ahora presentación, y hablamos con un hombre del Frente de Todos. Hay varios temas para hablar con él. Presentación y estamos. Ahí está el diputado de la provincia de Entre Ríos, hombre del Frente de Todos, Marcelo Casareto. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para ustedes acá desde Paraná. Bueno, diputado, usted es un hombre con mucho vínculo con las comisiones más sensibles, presupuesto y Hacienda, industria. Le pregunto esto, ¿cómo está viendo, qué cree que va a pasar en los próximos días, qué información tiene en torno a gestiones del Ministerio de Economía para que la situación se calme, para que ingresen más dólares, para que, por ejemplo, con Brasil acordemos pagos en pesos o en reales y no en dólares? ¿Qué información tiene usted, que es un hombre, bueno, de mucha cercanía con comisiones claves de la Cámara? Bueno, la Argentina está creciendo por tercer año consecutivo. Esto no pasaba hace 15 años. De cualquier manera, cuando uno mira, Argentina crece, genera empleos, pero tiene una inflación alta, y eso es un problema. Y sobre todo tiene una demanda muy alta de dólares, porque cuando uno recorre los distintos parques industriales, las distintas actividades, todos están pidiendo más dólares para invertir más
o todos están pidiendo más dólares para comprar más insumos productivos. Entonces no estamos en un escenario donde las empresas cierren, como pasó con el gobierno de Macri, que cerraron 25.000 empresas. Sí. Ahora estamos en un escenario en el cual todos buscan crecer. Sí. Yo miro los números del año pasado y exportamos 88.000 millones de dólares, récord absoluto de la historia, e importamos 81.000 millones de dólares, récord absoluto de la historia. Nunca se importó más que ahora. Yo el otro día escuchaba en la sesión a una diputada que hablaba de la CIRA y las autorizaciones de importación y decía, se están autorizando la cuarta parte de lo que se están pidiendo. Sí. Bueno, si eso fuera así, importamos 81.000 millones, ¿cuánto tendríamos que importar? 240.000 millones. O sea, claramente hay una cuestión, Pato, que vos la conocés, y que la política y la economía se manejan de las realidades, sí, y se manejan por las expectativas. Entonces, hoy, ¿qué es lo que está pasando? Que el presidente es Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía es Sergio Massa, pero los mercados, ¿qué están planteando? ¿Que este esquema de poder va a continuar con los mismos nombres o con otros nombres, o que va a cambiar? Bueno, si vos mirás lo que fue la convocatoria en la rural el otro día, sí, o la que fue la convocatoria en el Yao Yao, claramente los sectores empresarios están planteando de que va a ganar la oposición. Sí. Y por eso invitaron 6, 7 dirigentes, todos de la oposición y ninguno del oficialismo. Entonces, ¿qué es lo que dicen los dirigentes de la oposición? Que el dólar está bajo, que hay que devaluar bastante, mucho, o que hay que devaluar y acompañar luego con una dolarización. Sí. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que ocurre en los mercados? Hay una demanda de dólares adicionales para tratar de hacerse de los dólares para importar y hacer stock, o dólares como posición financiera personal o de las empresas. Entonces, ante una cuestión real de dificultades que la Argentina tiene, se magnifica por la expectativa de la oposición, que inclusive, de acuerdo a lo que denunció Sergio Chodos ayer, hay dirigentes de la oposición que están yendo al Fondo Monetario para que no le preste a la Argentina, para que no le aporte el financiamiento, para que no le adelante los desembolsos, en una clara posición antipatriótica y antinacional. Sí, Marcelo, así que nosotros respaldamos las gestiones. Sí, todo eso es cierto, Marcelo, pero también es verdad que, uno recuerda el final de las gestiones de Menem, de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, y ninguno de los tres terminó tan condicionado o apretado. Estos eran finales que uno había visto para Alfonsín y para De la Rúa. Esto es como muy complicado y yo puedo entender todo lo que usted dice, pero todavía quedan 8 meses. La inflación es del 7.7 el último mes, el dólar es de 4.37 y la pregunta es si el gobierno podrá tomar medidas para que esto no se convierta en un paraíso, pero para que se calme un poco por lo menos, ¿no? Bueno, esta es la idea de la negociación internacional que está llevando adelante el presidente y el ministro de Economía. Sí. O sea, no te olvides de que la Argentina estuvo en las últimas semanas en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Entiendo, por lo que veo, no sé si lo tienen claro la audiencia, pero lo traduzco. Sí. La deuda con el Fondo Monetario Internacional la tomó Macri por 45.000 millones de dólares, con vencimientos de corto plazo. Lo que se acordó el año pasado fue que el Fondo Monetario no nos refinanció la deuda a 2034 directamente, sino que nos va controlando por trimestre el cumplimiento de las pautas y nos va haciendo un desembolso por trimestre del cumplimiento de las pautas. Entonces, de los 45.000 millones por trimestre, vencen 4 o 5.000 millones de dólares. Entonces el mercado está contándote las costillas si te aprueban la revisión y si te hacen el desembolso de ese dinero.
Entonces, eso es lo que lleva a una tensión permanente. Por eso, razonablemente, las autoridades buscan que de acá a fin de año se adelante los fondos para los vencimientos de los próximos 3 trimestres y de esta manera se despeje el horizonte con vistas a las elecciones. Y que en todo caso, una vez que los argentinos voten, en octubre y noviembre, la nueva gestión encare una nueva negociación con los organismos internacionales si lo cree conveniente. Está. Verónica Benigno saluda. Estoy compleja con la voz. Le quería consultar cómo cree que van a continuar las actividades en la Cámara de Diputados después de que... Bueno. ¿Qué pasó? No, me dicen que hay que corregir un poquito tu micrófono, Benaim, así que mientras lo recuperamos, hay una pregunta del señor Fiorda, así que dale, a ver, vamos. ¿Qué tal, diputado? Buen día. Hoy estuvimos hablando con la diputada Lena de la provincia de Entre Ríos también, hoy invitados entrerrianos los dos. Le preguntamos a ella por la interna, dijo que el radicalismo va a acompañar la candidatura de Rogelio Frigerio en las próximas elecciones allí en Entre Ríos, provinciales. Le pregunto por el Frente de Todos. ¿Ya hay candidato? ¿Va a haber paso? Particularmente, ¿usted qué va a hacer, diputado? Nosotros no tenemos interna. Nosotros no tenemos diferencia. Hay veces que hay un poquito de ruido, pero no significa que no estamos peleando, sino, como decía el general Perón, tal vez significa como los gatos que nos estamos multiplicando. Así que, bueno, acá en Entre Ríos yo soy precandidato a la gobernación, pero todavía no se ha convocado elecciones. El jueves el gobernador va a anunciar si unifica o desdobla las elecciones. En el Frente de Todos somos 4 o 5 posibles precandidatos y en Cambiemos hay 2 o 3. Así que todavía corre mucha agua bajo el puente. Puede ser que se unifique la elección al 13 de agosto, porque acá hay pasos provinciales, sería en la misma fecha que la nacional, o hasta el jueves el gobernador tiene la facultad de desdoblar y hacerlas 15 días antes. Sería el 30 de julio. ¿Cuál es el escenario? ¿El escenario electoral? ¿Imagina al PJ reteniendo la provincia? Mirá, esto es una provincia donde siempre las elecciones son palo y palo. Le pregunto esto, diputado, porque en el 2021 Frigerio ganó y ganó por buena diferencia ahí, ¿no? Mirá, de las 4 últimas elecciones parlamentarias nosotros perdimos 3. O sea, en 2009 Atilio Benedetti ganó desde la oposición como diputado nacional por 20 puntos. Y a los 2 años perdió la gobernación, ganamos nosotros. En 2017, Atilio Benedetti de la oposición ganó las elecciones parlamentarias y ganó por 20 puntos, ya tenía el saco puesto, y a los 2 años perdió la gobernación, ganamos nosotros. En 2021 ganó Frigerio la candidatura de diputado nacional y se está aprobando el saco. Hace 1 año y pico que se lo está aprobando. Pero, pequeño detalle, tiene que ganar todavía. Sí. No vaya a ser que se lleve un chasco y otra vez pierda. En primer lugar, Frigerio lo que tiene que hacer es trabajar, porque es bastante vago y haragán. El otro día, repasando las asistencias en la página web de la Cámara, tiene 31 inasistencias en 103 votaciones desde que es diputado nacional. Y va corriendo una carrera con Milei, que tiene 50 inasistencias en las 103 votaciones. Así que la verdad es que a mí me enseñaron de chiquito que es un orgullo trabajar. Y por supuesto la política es un orgullo representar a mi provincia. Ahora, si vos te haces elegir diputado nacional como Milei o como Frigerio y después no vas a trabajar, la verdad que perdés el respeto. Y me parece que eso lo están entendiendo cada vez más los entrerrianos. Y pasan las sesiones. El otro día ustedes vieron, tratamos 8 leyes de salud, de educación, y Frigerio estuvo ausente en el tratamiento de la sesión y a las 8 leyes. En la sesión anterior, que fue en marzo, creo que tratamos 7 leyes, estuvo 15 minutos al inicio en una votación y faltó las otras 6 votaciones. Así es todo el tiempo. Así que dígale a Elena que le diga a su amigo Frigerio que vaya a trabajar al Congreso.
Diputado, ahora sí, consultarle respecto a este anuncio que hizo Alberto Fernández, que finalmente no va a ir por la reelección, y cómo puede impactar esto en el Congreso, teniendo en cuenta un proyecto tan importante como Agroindustria, si de alguna manera esta definición política puede llegar a demorar ese tratamiento, o perjudica o no perjudica. Digo Agroindustria porque es uno de los proyectos que usted más conoce y maneja, pero bueno, en materia económica las otras iniciativas que el Ejecutivo quería. Con un Alberto en retirada, si se quiere. Bueno, nosotros, en cuanto al trabajo parlamentario, no tiene cambios. O sea, el presidente de nuestro bloque en la sesión anterior expresó que teníamos voluntad de llamar una sesión para el 17 de mayo, una vez superadas las dos instancias electorales del 7 y el 14, donde creo que hay 7 elecciones provinciales. Así que avanzaremos en la agenda. Yo puntualmente mañana voy a estar ahí en Buenos Aires con el Consejo Agroindustrial Argentino. Tenemos una reunión en la Bolsa de Cereales, en la cual va a estar José Martins, el presidente del Consejo Agroindustrial, va a estar Gabriel Rubinstein, que es el viceministro de Economía de la Nación, van a estar otros referentes importantes como Gustavo Idígoras, Julio Calzada, va a estar Juan Manuel Chepi, que lo conocíamos de la Cámara y ahora está de secretario de Economía y Conocimiento, va a estar Melconian, Costa, Mondino, El Proyecto, La Pina, Redrado, y el cierre con autoridades del Ministerio de Economía. O sea que el tema está activo. Bien. Nosotros queremos tratarlo, y como queremos tratar la ley agroindustrial, queremos tratar la ley de maquinarias agrícolas, queremos tratar la ley de movilidad sustentable o de electromovilidad. El otro día presentamos una ley de protección de la industria del calzado, junto con la diputada Alonso de Chivilcoy. Así que hay muchos temas productivos que van a seguir su propia dinámica, más allá de que nuestros 3 referentes más importantes sean candidatos o no lo sean. Bueno, diputado, la pregunta del millón. A ver. A partir de la decisión de Alberto Fernández hay como un par de caminos. Uno, que haya una PASO donde compitan 2 o 3 candidatos. Scioli dice que quiere ser candidato. A Rossi no les disgusta, Capitanich no anuncia que es candidato a gobernador en el Chaco porque está mirando la Casa de Gobierno Nacional. Bueno, hay gente cercana a Massa que lo propone a Massa como candidato. Y otros que plantean, la verdad que una interna puede ser muy dura, ¿por qué no buscamos consenso? ¿De qué lado se anota Casareto? ¿Buscaría el consenso o le gusta una PASO con 2 o 3 candidatos? Pato, yo siempre he defendido la unidad del Frente de Todos y he defendido a Alberto Fernández, a Cristina Fernández y a Sergio Massa. Por eso pregunto. Ahora la decisión de cada uno de ser candidato es primero una decisión de cada uno. Sí. No te puedo decir, a mí me interesa, me gustaría fulano de tal, pero hay que preguntarle a ese fulano de tal si quiere o no quiere ser. Hasta el momento, Alberto Fernández anunció el viernes que no se postularía. Cristina Fernández que había dicho lo suyo allá en diciembre, a partir de la condena judicial. Y Sergio Massa de entrada dijo que su tarea era ser ministro de Economía y no ser candidato. Por eso. Ahora, yo entiendo de que a veces uno lo dice al calor de una circunstancia y que después los tiempos cambian, las circunstancias cambian y capaz alguno de ellos sea candidato. Pero no lo puedo decir yo. No, claro. Eso no, pero digo... Yo en este punto estoy igual que ustedes. Yo en este punto estoy igual que ustedes, esperando primero la voluntad de quienes quieren ser candidatos. Entonces, algunos lo han dicho, Scioli, Agustín Rossi, Guado de Pedro, Capitanich, que vos mencionaste, han dicho que les interesaría, pero tampoco formalizaron una candidatura. Así que, si vos me preguntás a mí, primero te respondo legalmente. Legalmente, las PASO existen
y son obligatorias para los partidos y para los electores. Así que PASO va a haber. Claro. Ahora, si en el camino a las PASO tenemos 1, 2, 3, 4 candidatos posibles y arribamos a un consenso, en buena hora. ¿Cuál sería el problema? No, claro. Que tengamos un consenso. No. Ahora, si después que se lance 2, 3, 4 candidatos, no hay posibilidad de consenso, iremos a las PASO. Lo mismo te digo acá en Entre Ríos. Yo creo que el mejor de lo nuestro es mejor, el peor de lo nuestro es mejor que el mejor de ellos. Pero bueno, vamos a ver. Hay mucha agua bajo el puente todavía. Creo que tenemos la responsabilidad de encauzar algunos de los problemas de la Argentina para hacer una opción competitiva, porque candidato puede ser cualquiera. Y perdóname, una pregunta. Para sacar el 50%, Marcelo, una pregunta, el 5%. Una pregunta muy de la interna peronista. Imagínate que Cristina, o imagínese, diputado, que Cristina no es candidata, pero Cristina dice, mi candidato es fulano. Digo, ¿hay traslación automática de votos para ese fulano? No. Yo creo que todas las opiniones son valederas. Pero en definitiva, Pato, creo que el electorado, si quiere escuchar quién va a ser el presidente, lo quiere escuchar al presidente o al candidato. O quién va a ser gobernador. Claro. Siempre está, digamos, el tema de los liderazgos, si se traducen en votos o no. Creo que una parte se traslada y una parte no. Y una parte tiene que recorrer el candidato por sí mismo. Porque si no, te encontrás con esquemas de aquella fórmula Perón-Perón, en el cual muere Perón, queda Isabel. Y bueno, dice, nosotros no la votamos. Y sí, estaba en la fórmula, la votamos. Sí. O, qué sé yo, para la nuestra, Alberto y Cristina, y Alberto es el presidente, pero Cristina lidera un espacio político importante. Entonces, me parece que repetir ese esquema no va a ser sencillo. Claro. Diputado, le pregunto si además de los candidatos, los nombres propios, ¿no conviene también al Frente de Todos discutir un acuerdo programático? Algo que nosotros decíamos al comienzo del programa, un proyecto que vuelva a enamorar, porque definitivamente perdieron, según algunas encuestas, según algunos consultores, más de 20 puntos si uno toma la elección de octubre del 2019 con los números que están dando ahora al espacio del Frente de Todos. O sea, una propuesta que vuelva a enamorar a esos sectores que están desilusionados, que no votaron, perdieron 4 millones de votos en el 2021, el espacio. Si más allá de los nombres, si no es conveniente avanzar en un acuerdo programático que estipule 4 o 5 políticas, 4 o 5 iniciativas que vuelvan a aglutinar a ese votante que apostó en el 2019 y que no lo haría a priori en esta instancia del 2023. Coincido con vos. Creo que hay que avanzar en una discusión de la realidad y de las políticas que se pueden instrumentar a partir de esta realidad. Ahora, algunos creen en opciones mágicas, ¿no? La opción mágica más clara es la de Milei, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo 2 o 3 ideas, eslogan, lo vendo, la gente está desconforme con este gobierno que no resuelve X problemas y está disconforme con el gobierno anterior que tampoco lo resolvió. Entonces, busco soluciones por derecha o por izquierda y bueno, una solución es esta mágica. Ahora, yo lo que digo es, nosotros tenemos hoy una realidad. Entonces, la realidad es que tenemos una herencia del gobierno de Macri, de una deuda con el Fondo Monetario, que es condicionante de gobierno. O decir, la verdad que a mí no me importa, porque yo voté y quiero que las cosas cambien mañana. Y eso es desconocer la realidad. Si después te viene la pandemia, te viene la guerra y te viene la sequía, vos me podés decir, y mira, la verdad que a mí no me importa. Claro. Eso es problema tuyo. No es problema mío. Es problema de la Argentina. Entonces, gobierne Alberto Fernández, Macri o Cristina Fernández, que fueron los últimos, al que llegue al gobierno tiene que lidiar con eso. Si a vos te faltan 12, 15 mil millones de dólares por la sequía, son dólares que la Argentina no tiene. No es un problema de Alberto Fernández, que soy el presidente.
Y va a ser problema de Larreta, Bullrich, o de Pedro, o Scioli, o el que sea en adelante. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, perfectamente. Bueno, pero ustedes tienen tiempo y ustedes estudian los temas. A veces me gusta hablar con ustedes por eso, porque puede desarrollar una idea. Pero en realidad, yo recién lo leía a Durán Barba, en una columna en Infobae, y dice, la política de hoy es la política del metro cuadrado. Entonces, ¿qué me toca a mí? ¿Qué beneficio tengo yo? Y bueno, y por eso voto o no voto. Bueno, la verdad es que el tipo tiene razón. Sí. En gran sector del electorado es así. ¿Qué me das? ¿Qué tengo? Y a partir de eso te voto o no te voto. Ahora, entonces, te digo una cosa. El candidato que prometa más, con cierto grado de credibilidad, puede tener una intención de voto. Mira, los otros días hablaba con un comunicador, una especie de Durán Barba, que en Santa Fe trabajó con una candidata ganadora. Y él me decía, el problema que yo veo en los candidatos que están en Santa Fe, hablaba él, o a nivel nacional, dice es que ninguno me promete o ninguno me brinda esperanza. Patricia Bullrich habla de mano dura, Milei habla de romper todo, el otro de dinamitar. Y él dice, yo creo que si alguien hablara de esperanza, a lo mejor le va bien. El tema, Casareto, Marcelo, es que cuando hablas de esperanza, después esas esperanzas, en la mayoría de los casos, no las podés concretar. Este es el tema que hay incluso en la política, los comunicadores y los que hacen campaña. Porque la verdad, si vos decís la verdad, no te votan. Y si vos vendés esperanza, prometés cosas que no vas a cumplir. Y ahora, cuando no las cumplís, viene la desazón de la gente también, ¿no? Así que es complejo, me parece, Marcelo, ¿no? ¿O no? Es muy complejo, y sobre todo nosotros que estamos gobernando. Claro. ¿Entendés? Pues yo te digo, ¿qué futuro querés para la Argentina? Y sí. Una Argentina en crecimiento, una Argentina que cree empleos. Bueno, eso estamos cumpliendo. Argentina crece y la Argentina crea empleos. Ahora, cuando yo digo la Argentina crece, vos pones el micrófono y buscás a alguno que no esté creciendo. Sí, claro. Y me va a decir, en mi metro cuadrado yo no crezco, a mí no me está haciendo. Totalmente. Y que le va bien no te dice si me va bien. No, y que le va mal, cacarea. Perfecto. Entonces vos decís, bueno, la Argentina genera empleos. Y vos me decís, bueno, pues yo me voy a buscar a alguien que ya tenía empleo y que dice, a mí no me interesa. O busco a alguien que todavía no tiene empleo y dice, a mí no me interesa. Totalmente. Bueno, cuando vos después vas, cuando vos después vas a la inflación y vos decís, bueno, a mí me aumentaron el 100% los precios. ¿A quién tengo que putear? A cualquiera. No, entonces, cuando yo te digo, vamos a mirar los salarios, por ejemplo, de los petroleros, de los pesqueros, de los de energía, de los bancarios, los salarios aumentaron más que el 100%. Sí. Entonces, relativamente y si mejor, no, perdóname, Marcelo, y si no, con esto terminamos, porque Gastón Fiorda, que estaba explicando, conoce en detalle la economía vietnamita, porque viajó varias veces, dice, los planes de crecimiento son como los viejos planes quinquenales, dicen, producimos esto hasta el 2030, y la cuestión se cumple. Que tenés otra ventaja, no tenés elecciones cada 2 años. No hay tampoco, alternancia, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, ponés la prueba y le das. Acá eso tampoco se puede hacer, ¿no? Y no, el sistema electoral acá te lleva a estar cada 2 años con elecciones. Claro, tenés que ganar. Nadie quiere pagar un costo político en el corto plazo. Claro. Y todos los que buscan es, digamos, generar esa expectativa. Ya te digo, si yo soy gobierno y te digo, vamos a crecer, vamos a generar empleo, además te vamos a aumentar los salarios, además vamos a aumentar las jubilaciones y demás. Totalmente. Entonces, me estás mintiendo. Che, Casareto, ¿por qué no lo hace ahora? Claro, exactamente. Bueno, mañana. Casareto, no sé mañana, pero tenemos que terminar ahora sí nosotros. Sí. Diputado, gracias, buen día, hasta cualquier momento. Ya esta tarde voy a Buenos Aires, así que mañana... Ahí estamos. Bueno. Chau, gracias. Interesante esto que dijo, que no quiere repetir el fenómeno de Cristina eligiendo con el dedo. No. Interesante eso, ¿eh? Me parece que eso es, si yo no lo malinterpreto, me parece que hay varios en el peronismo que no quieren repetir lo mismo, ¿no? Es un palito también a ver, Benaim, ¿qué estás diciendo? ¿Qué sabías vos? Porque me está... Claro, Benaim me dice que sí. Afirma con la cabeza. Habla, ¿viste? Habla con pocas ganas. No, habla de lo justo. No, por eso. Pero es así, ¿no? Yo creería hasta que Agustín Rossi dice cosas parecidas, me parece a mí, ¿no? Sí. Y la otra pregunta es,
Porque Cristina, salvo que Cristina diga yo soy candidata, entonces se queda con todo, porque las encuestas dicen, che, le preguntan al votante del Frente de Todos, ¿vos a quién querés? Y Cristina gana por abrumadora mayoría. Pero si ella dice, yo no soy, pero voy a apoyar a... Ahí es lo que yo le preguntaba, ¿se traslada ese voto o no se traslada? Bueno, no sé cuánto se traslada, ¿no? Sí, por eso habría que pregunto. ver, ¿no? La experiencia del 2019 hubo un traslado, pero lo que pasa es que ella también iba en la boleta. Claro. Como vicepresidenta. Y acá, bueno, Benaín dice siempre que va a ir en la boleta, pero como candidata a senadora. Exactamente. Y el apoyo... En la provincia de Buenos Aires. Y el apoyo, claro. Y el apoyo va a ser para... Te llamó José Propolio. Pues sí, por Dios. Viste que nosotros habíamos charlado Increíble. habíamos charlado con el diputado Selva, de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y le habíamos hecho la pregunta de por qué Kicillof había convocado exclusivamente a elecciones de las PASO y no a las generales. Él dijo, bueno, no, pero tácitamente está convocando simultáneamente también al 22 de octubre las generales. No, no era así. Iba a pedirle, si Alberto no se bajaba, iba a llevar la carta al Congreso, al Consejo del PJ el día viernes, la propuesta del desdoblamiento, lo cual generaba la hecatombe. No ha habido desdoblamientos desde el 83. Exactamente. Yo lo que digo es, si Cristina finalmente elige al candidato para la fórmula presidencial del Frente de Todos y lo elige a Guado de Pedro. Eso, bueno, digo, ¿cuántos votos se lleva Guado ahí de Pedro? Es donde digo, porque el traslado a Alberto también era Alberto por eso no era con vos. Una figura representativa de... Claro, pero iba ella. Claro. Ahora, el candidato es Guado de Pedro, el camporismo, el kirchnerismo. Y por eso. No, lo vota. El resto, por supuesto. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Ella, pero ese sector. Claro. A mí lo que me pasa siempre con el cristinismo es que hay estructuras que componen el PJ y que son actores claves que no acompañarían. Claro. Por eso creo que la instancia de mediación, que podría ser una candidatura como la fue de Alberto Fernández, como creo que podría darse ahora, terminan de coaccionar al resto de los componentes del Frente de Todos. Por ejemplo, Massa. Por ejemplo, una candidatura de Guado de Pedro, ¿la acompaña la CGT? Claro. Y no son actores secundarios en esa mesa de toma de decisiones. La Liga de Gobernadores. Claro, coincido con vos. Bueno, pero ha sido justamente... Algunos movimientos sociales acompañarían la candidatura de Guado de Pedro. Estratégicamente ubicado en un lugar donde se tiene que codear con gobernadores, que es el Ministerio del Interior. Sí, pero una cosa es parte de las funciones que cumple como ministro y otra cosa que sea el embanderado del proyecto político electoral hacia futuro. Digo, el Frente Renovador va a acompañar, digo, hay componentes que integran la mesa de decisiones, que eso es lo que me parece a mí, que no termina de llevar a que Cristina diga, este es mi candidato y sea alguien puro del kirchnerismo. Y el otro tema, suponete que ella no dice, pero vos decís, yo juego con De Pedro, por ejemplo, y va a haber una primaria abierta contra Scioli, si querés, y contra Capitanich o Agustín Rossi. Ojo, que si no hay traslación de votos de ella, el kirchnerismo puede quedar absolutamente diluido en una interna de 3. Hay una paso de 3, ¿no? De Pedro, Scioli y Capitanich. ¿Y con cuánto se queda lo que es el cristinismo? ¿Con cuántos votos se queda? ¿Cuántos votos logra? Lo mejor que le puede pasar al Frente de Todos en sí es apostar por la lista única. Yo creo Las que dos sí. veces que fueron que pusieron se va a tender a una lista de consenso y lo suficientemente amplia como para contener a todos. Claro. Y si la fórmula no es lo suficientemente amplia para contener a todos, que lo sea la propuesta electoral. Y ahí viene toda la otra pelea. Pero sí hicieron esto prometiendo asignaciones universales. Sí, totalmente. Pero ahora ahí viene toda la otra pelea, porque si hay lista de consenso, la lapicera mayor es de Cristina. Sí. Y esa cuestión, bueno, generó, a ver, nunca anduvieron bien Alberto Fernández y Cristina, pero cuando Alberto Fernández dijo mis candidatos en la provincia de Victoria Tolosa Paz y en la ciudad de Leandro Santoro, eso cayó muy mal. Eso cayó muy mal. Entonces, esta es la cuestión, Yo creo que coincido con vos, el peso de Cristina hace que después sean gallitos un rato, ladren un poco, pero después terminan acatando la voluntad. Pero si, como decís vos, que yo creo que es un escenario muy posible, hay lista de unidad,
Cristina volverá a ser la que arma listas y la representación de los sectores afines en el Congreso, por ejemplo, es notoriamente favorable a ella. Sí. La lista de legisladores es muy importante también. Digo, volviendo a lo de Tolosa Paz, cayó muy mal. El acto que hizo ahora. El acto que hizo el día sábado. ¿Quién la aconsejó? Casi rompiendo con un protocolo. Estaba Rossi y estaba Aníbal. Sí, Aníbal y Santiago Cafiero. Rompiendo con una regla no escrita del peronismo que es: si hay un candidato peronista, un gobernador que va por la reelección, vos no le podés armar una lista interna opositora. Y que además, ese era el problema con Alberto Fernández. Concretas de ganar. Con posibilidades concretas de ganar, con un tipo con proyección política. Que hace que sea mucho más complejo el país que viene, porque, cuando ganó Macri en la provincia de Buenos Aires estaba Vidal. Por supuesto. Ahora te imaginas que, si está Scioli en la provincia y no gana el peronismo a nivel nacional, no ocurrió nunca. Más complejo. No ocurrió nunca que a un gobernador peronista se le armara una lista interna y fuera a las PASO. No hay antecedente, no registra. Yo creo que lo que está haciendo es negociar algo a lo sumo para después integrar alguna fórmula. Inteligencia artificial. Nos tenemos que despedir. Enseguida el señor Horacio Embón, señor Fiorda, hasta cualquier momento. Nos vemos. Verónica Benaim, mucha miel, y nos estamos viendo mañana. Nada más, gracias. Buenos días.